Tal cual. Bueno, mira, ya acá están los invitados mostrándonos. Gustavo Marangoni. ¿Cómo estás, Mariano Kesterborn? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, vamos a hablar un poquito, salgamos de Superclásico. Igual se sale de la vaina Marangoni. Sí. Está... Tiene la banda cruzada, pero no. Yo quiero que gane River. Muy bien, yo también. Se van generando consensos. ¿Viste? Y acá ya se van generando consensos. Bueno, 2-1. Bueno. Falta uno para... Muy bien. Claro, Olfa, porque era el profesor cuando, claro. Qué no tiene barbaridad. amonestación. Exacto. Exactamente. Bueno, tenemos que hablar de la inflación de este país, que por suerte está re bien, che. Sí, está bajando. me levanta la cejita, Mariano. Está bajando y vamos a tener un 2019 muy próspero. Bueno, claro, está bajando. Me parece que mejor volvemos al River Boca. Me parece. No, a ver, obviamente, en principio está bajando porque veníamos de registros de 6-7% mensual. Y además está bajando, cosa que por supuesto es mejor, pero está bajando merced a una medicación que es brutal para la economía real. Es decir, el estado de la economía real, de la industria, del comercio, de la producción, está realmente muy complicado. El mercado laboral, más complicado todavía. Este es un año donde los salarios perdieron, los salarios formales perdieron 15 puntos respecto de la inflación. Una locura. Eso te deprime el consumo. De la parte crediticia y bancaria, ni hablar. Es decir, justamente parte de la medicación es la tasa de interés que está, digamos, realmente asolando a los eventuales clientes. Fíjense que los indicadores de estos días muestran que el crédito cae, y cae de manera importante respecto a los meses cualquier tipo de crédito, porque estamos hablando del crédito bancario, hipotecario, el crédito personal y también el crédito para comprar el auto en la concesionaria. Entonces, todos. La primera mini conclusión es decir, bueno, vos ingresaste a la sala de guardia a un paciente que tenía complicaciones, lo sedaste, como se diría en la medicina, lo induciste al coma farmacológico, claro. Y ahora decís lo estabilicé. ¿Está bien? Lo estabilizaste en coma farmacológico. Claro. La pregunta es, cuando vos empieces a retirar la medicación que lo tiene así, el paciente va a tener posibilidades de recuperar su vida previa a la crisis, previa al accidente, vamos a llamarlo así, de abril, mayo, del comienzo de la evaluación, etcétera, o vos me vas a vender como un logro que lo tenés en este estado y que no se murió. Bueno, me parece que ahí es donde empieza la discusión. Medicación, ¿no? Acá pueden ser las tasas indudablemente altas, ¿no? Podría ser una de las formas por la cual se está manteniendo, y un freno al dólar que también se genera por ese lado, ¿no? Lo que pasa que, hablando, me sumo a este freno al dólar para ver si coincidís, Mariano. También la gente, o sea, dejó de comprar dólares porque necesita los pesos para poder pagar el servicio, la comida, la cochera, qué sé yo, el colegio del pibe, o sea, la colonia. Igual la gente siento que no te mueve tanto el Por eso digo, pero en realidad es como que no hubo tanta reventa y por eso bajó, terminó 45 centavos abajo, ¿no? ¿Esta semana? No, esta semana subió un 2,3% más o menos. Subió en la semana completa. Por arriba. Había arrancado arriba de los 38. En 37, claro. Terminó en 38,50. 38,50. Y la gente, ¿estoy equivocada en lo que te digo? ¿Es un razonamiento equivocado? No, por supuesto. Se duplicó el precio del dólar en muy poquito tiempo. Eso disminuye desde ya la demanda. Hay otros canales de ahorro atractivos como la alta tasa de interés, entonces muchísimos ahorros se canalizaron a los plazos fijos, y también frente al estrangulamiento que están recibiendo las familias argentinas, muchas de ellas lo que están haciendo es desahorrando, y el que puede ahorrar realmente es una porción ínfima de la sociedad, es menos del 1% seguramente en la situación actual de estar pudiendo ahorrar, es muy difícil. Se celebró por parte de como una gran medida que es eliminar este piso del 60% por parte de tasa, ¿no? Pero igual son enormes, son unas tasas. Es increíble. Cuando uno dice 60%, estábamos en casi 80, ok, pero 60 es... ahora quedó en cuánto. Activás una economía con esos números. Es que en realidad la tasa hay que medirla respecto de la inflación, y vos tenés una tasa que supera en más de 10 puntos a la inflación. Pero además estás tomando esa tasa de referencia. Cuando te vas a las tasas de descubierto, descuento de cheque, que es la que le interesa a la economía, porque es la que le interesa al empresario, al pyme, etcétera, esas tasas están en 80%. ¿Cómo vos, a ver, qué negocio te da para que vos puedas aumentar
además del 50% de inflación del 2018, un 30 o un 40% más. Es decir, eso es lo que vuelve insustentable esta situación. Entonces, como todo, ¿la paz es deseable? Sí. ¿La de los cementerios? No. Claro. Entonces, una cosa es que vos me digas, no, mirá, hemos logrado... Bueno, el costo que se está pagando por esto es muy alto en términos de lo que se supone tiene que ser el norte de cualquier economía. Generar trabajo, movilizar la producción, aumentar el tamaño de la torta y aumentar el tamaño de las cucharas de los que comen de esa torta. Bueno, nada de eso está sucediendo en virtud de una economía que está centrada casi absoluta y exclusivamente en lo financiero y que además tiene pendiendo de la cabeza una espada de Damocles que tiene que ver con los vencimientos de la próxima administración. Simplemente 2019 y 2020 y 2021 hay 20.000 millones, estoy redondeando, 20.000 millones de dólares a pagar en cada año, pero 2022 y 2023, estoy hablando de deuda, 40.000 en cada año. Así que cuando digo espada de Damocles no estoy utilizando una figura retórica o simplemente una imagen, es literalmente la dificultad que va a tener. Entonces, si vos o cualquiera de nosotros que está en esta mesa tenemos grandes deudas que asumir en el futuro, la pregunta es, che, ¿cómo vas a hacer para devolverla? ¿Estás buscando otro laburo? Claro. ¿Vas a vender un débito? ¿Vas a producir más? Y eso está ausente, es decir, ¿cuáles son los recursos que va a generar la Argentina en los próximos años para poder hacer frente al pago de sus intereses? A ver, Termina de acabarse el G20 y nosotros vamos a tener un montón de inversiones, que fue lo que se dijo cuando la firma del documento. Venían inversiones de Estados Unidos, vienen inversiones de China, porque si crece China, crece Argentina. ¿No es así? Es muy, a ver, es muy fácil firmar documentos. Es más difícil después que eso se vaya materializando. No digo que algunos no se vayan a materializar, pero vos pensá una cosa, Abigail. Cada año la Argentina, simplemente para la gente que se inserta al mercado laboral, para los nuevos, necesita crear entre 270.000 y 300.000 puestos de trabajo. Claro. La pregunta es, ¿dónde los generás? ¿Los vas a generar en el sistema financiero, que es uno de los grandes ganadores de este tiempo? ¿Lo vas a generar en el sector de las ex privatizadas? ¿Dónde? María. No, por supuesto, es imposible. Para dimensionarlo un poco, fíjense, por ejemplo, lo que se va a acreditar en solamente 6 meses de nueva deuda, de lo contraído con el Fondo Monetario Internacional, son 28.300 millones de dólares. Esos 28.300 millones de dólares, porque en algún momento va a haber que pagarlo, como dijo Marangoni recién claramente, las exportaciones primarias de la Argentina en el mejor año de toda su historia, en 2011, fueron de 19.000 millones de dólares. Es absolutamente impagable eso. Por más que tengamos una buena cosecha, el otro día el presidente dijo, no hablan de sequía, o sea, por más que se esté parado en ese lugar, por eso te estoy diciendo, nunca. En 6 meses, está bueno aclararlo, en 6 meses se tomaron 28.300 millones de dólares. No sirvió para nada, o sirvió para la especulación financiera, para que sirva de combustible para ese negocio. Pero para el desarrollo productivo, para nada. Y lo más duro acá es que, como se va deteriorando cada vez más la capacidad productiva, Argentina va a tener un tipo de cambio cada vez más alto, porque vamos a tener que exportar mucho más y no vamos a poder importar. O sea, de alguna forma hay que ajustar. Entonces, el tipo de cambio de equilibrio va a tender siempre a ser mucho más alto, dándole a la Argentina, a la economía argentina, un componente de inercia inflacionaria ya estructural muy duro de resolver. Porque el tipo de cambio hoy de 38, 39 pesos no se va a poder sostener, porque el desequilibrio externo que están generando las políticas económicas de este gobierno va a hacer que no se pueda sostener, a menos que rápidamente se cambie el rumbo de las políticas económicas. Y el gobierno, en cada una de sus intervenciones dice, no, ratificamos el rumbo. Tal cual. Y un dato que quizá no se comentó mucho en la semana, pero me parece importante, porque hablamos de déficit cero, y para esos números también siempre hay que tener una recaudación acorde, pero la recaudación cayó en noviembre, ¿no? Pero, que es un dato que también preocupa, porque eso quiere decir que estamos muy por debajo de la inflación en cuanto a recaudación. Si la actividad económica decrece, naturalmente vos vas a recaudar menos. Por lo tanto, el déficit cero te va corriendo el arco. Claro. Porque vos decís, no, yo voy a bajar 1.000 pesos mi gasto.
pero después el Estado recauda menos, por lo tanto después lo tiene que bajar 1.100. Claro. Es decir, encontrás una falta de respuesta en esto de sacarle sangre a un anémico para curarlo. Claro. Es decir, este es un tema que vos fíjate, porque en realidad es una economía del doble cero. Busca el cero en el déficit fiscal y el cero, están así, pero no importa, en el tema de emisión monetaria. Ahora, del tema cómo crecer, que es la gran asignatura pendiente de la Argentina de la última década. No crecemos. Si no creces, no tenés ni siquiera posibilidad de establecer una discusión alrededor de la distribución y no tenés forma de plantear cómo haces para recuperar el terreno perdido. Siempre la discusión es para atrás, siempre está discutiendo qué recortás, siempre está discutiendo... Después de esto vendrá la discusión de reformar el sistema previsional nuevamente, después vendrá la cuestión laboral, después vendrá todo, hasta que en un momento... Entonces yo digo, mira, ya que el gobierno está tan pendiente del mundo todo el tiempo, bueno, habría que mirar lo que sucede en Francia, habría que mirar lo que va sucediendo en distintos lugares del mundo donde... Viste, la sociedad llega un momento que después te dice, bueno, basta, porque por este camino yo no llego. No, me cansé. Y empezó en Francia como un tema vinculado al combustible y ya se convierte en una impugnación no solo a un gobierno, sino también a un esquema que plantea un equilibrio solamente en el orden de lo fiscal o de lo presupuestario, de lo financiero, pero no de lo social, y eso me parece que es parte de la ecuación. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias, Mariano, también. Después de la pausa vamos a hablar de algo que también fue noticia.